Hoy reiteramos este año de nuevo la oportunidad de celebrar el Foro Metropolitano en este ámbito de la empresa metropolitana de agua y saneamiento que se llama Agua y Saneamientos Argentinos. Y como comienzo del evento y además como comienzo del panel, voy a remarcar que no puede ser más oportuno y cuando tanto Pedro como Daniel hicieron el requerimiento de poder celebrarlo acá, por supuesto accedimos inmediatamente. Primero porque AISA esencialmente es una empresa metropolitana. Realmente es la empresa, casi la única empresa de servicios públicos que es realmente metropolitana. Cubría una buena parte de los servicios del área metropolitana de Buenos Aires y a partir del 2016 se han incorporado 9 municipios más y hoy tenemos prácticamente toda el área metropolitana bajo la responsabilidad de servicio de AISA. Pero además el panel se llama Construyendo Redes y eso es lo que ha hecho la empresa que nos aloja desde fines del siglo XIX. Fue un cambio tecnológico fundamental, fue lo que posibilitó que la ciudad creciera. Imaginémonos que este edificio, cuando se comenzó a construir y se terminó en 1894, estaba en las afueras de la ciudad. Prácticamente la ciudad llegaba hasta la avenida Callao y gracias a esa decisión de políticas de Estado que tuvo el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, se posibilitó el crecimiento acelerado en condiciones sanitarias adecuadas de lo que hoy es esta gran metrópoli. Así que lo que estamos haciendo acá en este momento, 135 años después de la inauguración de este edificio, es seguir construyendo redes. La función que está cumpliendo la empresa es expandir los servicios de manera de poder llegar a cumplir con el objetivo número 6 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, de servir con agua segura y saneamiento adecuado para todos los habitantes, que por otro lado es una función esencialmente social. Puede ser que los ingenieros, los arquitectos lo veamos como una función técnica, pero en realidad el objeto es la función más social que existe dentro de los servicios públicos. No hay vida adecuada sin agua segura y saneamiento adecuado. Un estudio que se ha hecho en el año 2014 del área metropolitana asegura que la diferencia de expectativa de vida entre el que nació, como los que tuvimos la suerte de hacerlo, desde la infancia con agua segura y saneamiento, con respecto al que no tiene ese elemento en la zona metropolitana de Buenos Aires, es una diferencia de 10 años. Así que construir redes de agua y saneamiento no es hacer meramente obras, sino dar más y mejor vida. Por lo tanto, coincido que era muy oportuno que se realice este evento en este ámbito y me congratulo de que mantengamos la tradición de que se realice acá. Así que, Pedro y Daniel, muchas gracias por elegirnos de nuevo. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, y en nombre de la Fundación, reitero el agradecimiento a AISA y a José Luis Inglés en particular en inaugurar este foro. Nos acompañan en la inauguración del foro Nicolás Trota y Fernando Estrafase, a quienes también les agradezco en nombre del equipo de la Fundación, y a nuestro vicepresidente Daniel Chaín. El foro es el espacio en el que se materializa y presentamos el trabajo de todo el año. Como bien se dijo, el lema de este foro es construir redes, y en la plataforma BAM, que es la plataforma que nosotros administramos,
es el espacio donde las redes, ¿sí?, se hacen concretas, materiales, evidentes. En este foro nosotros vamos a presentar algunos de los trabajos que vinimos haciendo en la plataforma. Y cada una de las mesas tiene como objetivo, ¿sí?, profundizar lo que vinimos desarrollando en nuestra plataforma. Plataforma que además no hacemos solos, y me parece que es muy importante marcar que la plataforma no la hacemos solos, porque la plataforma la compartimos con CIPEC, con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, con la Fundación Ciudad, con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y con universidades, observatorios de universidades, el CIPUB de la Ditela o el UOLBAM de la UBA, el Observatorio del Conurbano de la General Sarmiento y el Centro de Estudios Metropolitanos, en el que convergen Hurlingham, Jauretche y la UNMED, que nos acompaña Nicolás, su rector. ¿Cómo es la metodología de los foros? La metodología de los foros se da a partir de un documento de encuadre, ¿sí?, de un tema-problema. Se hace un mapa de actores, se invita a la gente a participar en los foros, se da una discusión virtual, pero con un objetivo muy concreto, que es tomar recomendaciones de políticas públicas, tomar recomendaciones para poder incidir en políticas públicas y tomar recomendaciones para incidir en políticas, tanto en el sector público como en el sector privado, y mucho también colaboran los medios en poder difundir algunos de los contenidos que nosotros realizamos. A lo largo de estos años en la plataforma, que sigue siendo un esfuerzo de consolidación y trabajo, llevamos 18 foros temáticos, 3.000 inscriptos, 25.000 usuarios de comunidad. Es interesante marcar, ¿no?, las 70.000 visitas anuales, da cuenta de que hay gente ávida por ver los temas en los que trabajamos, ¿sí? Y bueno, 26 organismos, instituciones, organizaciones que han colaborado con nosotros en nuestros foros. Solo como una pincelada, porque mucho de eso va a estar aquí, los foros de este año fueron resiliencia, industria 4.0 y empleo del futuro, intermodalidad de transporte urbano de pasajeros, Buenos Aires y sus estadísticas, uno alrededor de ODS 5, y actualmente está en curso un foro sobre economía circular. Es decir, empujamos una agenda de temas, y me gusta decirlo así porque empujamos, ¿sí?, una agenda de temas que es estratégica, que es prioritaria, que desde la distinta racionalidad de los distintos actores la agenda está presente, y nos parece que la convergencia que se da con el resultado del foro siempre es una convergencia virtuosa. Recientemente clausurábamos un foro en la UNMED y decíamos, sobre un foro nos surgen a partir de las conclusiones 5 posibilidades de continuidad. Es decir, un foro se multiplica por 5, y ese me parece que es el desafío para seguir trabajando en redes, para seguir trabajando por políticas públicas, ¿sí?, para el área metropolitana. No quiero terminar mis 5 minutos de esta presentación sin omitir darle la bienvenida a todos, pero además también un agradecimiento para todos los compañeros del equipo de la Fundación, porque este trabajo no lo hacemos solos, así que agradecer a la comisión directiva, pero agradecer al equipo de la Fundación y a los voluntarios que tanto trabajan para que podamos presentar hoy este foro aquí y compartirlo con todos ustedes. En nombre del equipo de la Fundación, muchas gracias por acompañarnos. Le dejo la palabra a Nicolás. Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecer a la Fundación Metropolitana, a Pedro, a Daniela, a Gastón, la posibilidad de compartir algunas reflexiones en un reconocimiento también a la Fundación en lo que es su militancia, esto de empujar la agenda metropolitana en la construcción de redes, en la construcción de diálogos, de consensos, bajo una premisa que creo que todos lo tenemos presentes. La sociedad
le pide respuesta al Estado y no se pregunta si es el Estado nacional, si es el Estado provincial de la Ciudad de Buenos Aires o municipal el que tiene que atender a sus necesidades, mucho más en un contexto de profunda crisis como está atravesando la Argentina, principalmente en los últimos 20 meses, cuando se ha empezado a hacer evidente el fracaso de políticas económicas que se empezaron a desplegar a partir de diciembre del 2015, lo que no quiere decir que Argentina en ese momento tenía enormes y profundos desafíos, pero estamos convencidos que los caminos nos trajeron a esta realidad, ¿no?, de explosivo crecimiento de la pobreza, ¿no?, más de 40% de pobreza de crecimiento en estos 4 años, más del 70% de crecimiento de la desocupación, con una enorme preocupación vinculado a lo que es la precarización del empleo, el fuerte también crecimiento del proceso de endeudamiento que condiciona, ¿no?, las herramientas que va a tener un futuro gobierno a partir del 10 de diciembre para salir de esta profunda crisis, ¿no? Y esta crisis creo que se vincula también a buscar nuevas soluciones, ¿no?, a formularnos colectivamente las nuevas preguntas que nuestra sociedad necesita, ¿no?, con una consigna también para nosotros clara, que no es tiempo de imposiciones, sino es tiempo de la construcción de consensos. Es tiempo de lo que se viene manifestando, de construir un nuevo contrato social donde podamos tener presente a los distintos sectores que más aportan para la transformación colectiva de nuestra sociedad, ¿no? Obviamente los gobiernos, ¿no?, el gobierno federal, los gobiernos subnacionales, provincias, municipios, ¿no?, el propio sector del trabajo que ha sufrido mucho en estos últimos cuatro años. Un solo ejemplo lo puede sintetizar, es lo que ha sido la fuerte caída de capacidad de compra del salario, con un 19,1% en promedio si comparamos un salario de septiembre 2019 con un salario de noviembre 2015, ¿no?, y el propio sector empresario, digo, porque no hay espacio, no hay herramienta con mayor capacidad de creación de riqueza que el sector del capital. Y es ahí donde creemos que hay que empezar a construir consensos que permitan no solo enfrentar la emergencia tan profunda, sino también trazar los caminos hacia el mediano y largo plazo que permitan romper, ¿no?, el techo de cristal hacia el desarrollo que se ha encontrado la Argentina a lo largo de distintos momentos de su historia. Y pensar también la región metropolitana no solo en un esquema de diseño y ejecución de políticas de forma interjurisdiccional, sino también pensar la transformación de una realidad argentina tan concentrada en su centro, implica también imaginar un nuevo federalismo, ¿no? Porque parte de los desafíos que se nos presentan por un proceso histórico, no solo vinculado a lo que pueden haber sido los últimos 4 o 15 años de la Argentina, es poner el foco en el desarrollo de todo nuestro territorio, poner una agenda vinculado a el proceso de impulso a nuestras economías regionales, ¿no?, que eso también demanda abordar problemas históricos, estructurales, que deberían estar en el centro de las políticas públicas, los problemas de infraestructura vinculado al transporte, a la logística, ¿no?, recuperación de ferrocarriles, profundización de los procesos de las vías navegables, ¿no?, todo lo que se relaciona a un esquema del transporte que es una condición básica para pensar cómo desarrollamos nuestras economías regionales, el acceso a la propia energía, a un precio justo, ¿no?, que permita el impulso de nuestra matriz industrial, cuestión que también creemos que muchos de esos aspectos hay que reverse de cara a lo que debe ser una futura etapa donde el precio pueda converger en algo que no termina siendo prohibitivo, no solo para los argentinos en términos del acceso a la luz, el gas o el agua en nuestros domicilios, sino también en lo que se vincula al hecho de un precio justo para poder impulsar, ¿no?, la industria y el empleo, ¿no?, y por otro lado también el acceso tecnológico, ¿no?, para las distintas regiones de nuestro país. Es ahí donde nosotros creemos que, transitando una agenda vinculada al desarrollo de todo nuestro territorio, de sectores
muy postergados, como puede ser el Norte Grande, donde tiene que haber un esquema de planificación estatal y de convergencia del desarrollo, porque que la Argentina crezca, no que se desarrolle nuestra economía, si no hay una planificación por parte del Estado Nacional y de las provincias, termina acrecentándose la distancia entre el centro y la periferia de nuestro propio país, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Y eso demanda no solo un proceso, obviamente, de crecimiento y desarrollo de nuestra economía, sino políticas públicas planificadas, direccionadas para reducir esa brecha de desarrollo, no solo en términos económicos, sino desarrollo humano, vinculado a la inversión en temas educativos y sanitarios en aquellos lugares de nuestro país donde hay que garantizar mucha más presencia inteligente del Estado. Y creemos que ese es también el camino de empezar a resolver problemas estructurales e históricos que tiene, ¿no?, nuestras grandes urbes y principalmente la región metropolitana de Buenos Aires, con la enorme concentración poblacional de que si nosotros queremos un país que se desarrolle con equidad, tenemos que ver en la extensión de nuestro territorio una bendición de nuestra historia, ¿no? Y es ahí donde tenemos que ser conscientes que Argentina será un país, ¿no?, desarrollado, Argentina será un país que pueda ser el motor de progreso en nuestra América Latina si logramos modificar esa matriz de concentración en el centro que ha tenido a lo largo de su historia. Así que esta agenda que nosotros compartimos hoy aquí es parte de la agenda que venimos trabajando desde nuestra universidad, como Universidad de Gestión Sindical, que venimos trabajando en nuestro propio Centro de Innovación de los Trabajadores, como instancia conjunta entre el CONICET, nuestra universidad y un colectivo de organizaciones sindicales, y por supuesto en esta iniciativa que nosotros valoramos mucho, que es el Centro de Estudios Metropolitanos, una instancia construida entre la Universidad Nacional de Burlingame, la Universidad Nacional Arturo Jaureche y la propia Universidad Metropolitana para la Educación, el Trabajo, ¿no? En este esquema de diseño colectivo de propuestas, de ideas, para luego poder trabajarlas colectivamente con las diferentes instancias gubernamentales para que el impacto de las propuestas se puedan traducir en herramientas transformadoras a partir de las políticas públicas. Porque más allá que estamos participando de un foro organizado por la sociedad civil, todos también somos conscientes que la principal herramienta de transformación en nuestra democracia son los gobiernos, son las políticas públicas, a partir también de un esquema de fuerte concertación que legitime esas iniciativas y que las transforme en un espacio común, muchas veces los discursos, pero que son las políticas de Estado, aquellas que dejan de ser políticas de un partido político, que dejan de ser políticas de un gobierno y se transforman efectivamente en políticas de una sociedad que trascienden determinados momentos y se transforman en victorias colectivas. Así que muchas gracias, como siempre, mi reconocimiento, Pedro, a vos, un militante de la región metropolitana, que creemos que eso es fundamental de cara también a la etapa que con mucha expectativa esperamos los argentinos que se inicie el 10 de diciembre. Gracias. Hola. Hola. ¿Sí? Bueno, buenos días. Muchas gracias, muy honrado de estar acá en esta nueva edición de lo que yo llamo la Misa Metropolitana, a la que el Padre Pedro y todos sus apóstoles de lo metropolitano nos invitan todos los años. Probablemente el espacio público no estatal más importante de lo metropolitano hace 16 años, ¿no? 16 años que hacen este foro. 20 de la Fundación, 16 que hacen este foro. Y en los últimos años haciéndolo en una suerte de enclave, Estado Libre Asociado Metropolitano en la Ciudad de Buenos Aires, que es AISA. Así que da gusto venir porque da cuenta de la grandeza de esta empresa y de la visión con la cual en su momento también fue creada con esa visión, ¿no? Un tema metropolitano que, como decía Nicolás, se impone desde la sociedad y yo diría, dado el lugar donde estamos, casi que se impone bajo el principio de la hidráulica, ¿no? Encuentra por dónde pasar, más allá de que uno lo frene o no lo reconozca.
Y es muy importante hacer este foro en este momento de transición, porque permite también pensar qué fue lo que se logró y qué agenda hay por delante. Y a eso me voy a dedicar con básicamente 3 puntos. Mencionar algunos logros de estos últimos años en materia metropolitana, fijar alguna agenda de futuro, porque hay que continuarlo, y presentar en exclusiva una herramienta que creo que nos va a servir para pensar esa agenda de futuro. Respecto de lo que se logró, el título, me gustaría titular la agenda que voy a mencionar, mucho más de lo que antes se había hecho, mucho menos de lo que podríamos hacer. Me gustaría señalar particularmente la constitución del SAME Provincia, que le permite acceder a un sistema de emergencia de calidad, como el que ya teníamos en la ciudad, a 10 millones de bonaerenses, de aquellos municipios que adhirieron al SAME Provincia en un esquema coparticipado entre el gobierno de la provincia, el municipio y la transferencia tecnológica y profesional de la ciudad de Buenos Aires. Segundo lugar, quizás el proyecto más importante, que todavía está en marcha, es una invitación a que lo podamos seguir, que es la red de salud AMBA, que como ustedes probablemente saben, es toda esta iniciativa que busca poner en valor los centros de atención primaria, los CAPS, en la provincia de Buenos Aires, de manera tal de poder atender y proveer verdadera salud primaria en el lugar de residencia de los bonaerenses. En una segunda etapa, que esos centros de salud primaria cuenten con médicos de cabecera por familia, historia clínica electrónica, y que esa historia clínica electrónica esté vinculada a los hospitales de alta complejidad que están, por diseño histórico, si ustedes quieren, esos 34 hospitales de este lado de la General Paz. De manera tal que ese bonaerense que eventualmente tenga alguna patología mayor a lo que un centro de atención primaria puede atender, cuando venga al hospital de alta complejidad en la ciudad de Buenos Aires, pueda hacerlo sobre una base de una historia clínica conocida, que es la misma que tiene en su lugar de residencia, y tanto más importante que eso, porque hace a la calidad de vida de las personas, pueda acceder a una derivación ordenada y con un sistema de turnos, como habíamos hablado en alguna edición del foro anterior, que le mejore la calidad de vida y que no haga que tenga que esperar horas para que lo atiende. Ahí es donde la dimensión metropolitana de alto nivel llega a la vida cotidiana de las personas. Eso es un esfuerzo que hay que continuar, ya más de 20 municipios lo iniciaron y tenemos la gran oportunidad de continuarlo hacia adelante, porque además hay financiamiento internacional ya comprometido para eso. Un financiamiento en donde la propia ciudad de Buenos Aires ¿cómo se dice? Asignó los recursos que le correspondían de un préstamo internacional metropolitano específicamente a esa iniciativa. En materia de movilidad y transporte, el Paseo del Bajo no es una avenida para que los vecinos de la ciudad pasen más rápido de un lugar al otro. Piénsenlo en términos de la logística norte-sur de nuestra área metropolitana. Al igual que los viaductos Mitre y San Martín, que no solo eliminan las barreras para quienes circulan por la ciudad de Buenos Aires, sino que sobre todo permiten mejorar la frecuencia del tren porque tiene que parar menos, ¿sí? Lo cual redunda en toda la puesta en valor del sistema ferroviario, algo que el sistema metropolitano se debía y todavía sigue debiendo, y por eso la importancia también de avanzar en el Belgrano Sur. Los 8 corredores de Metrobús, que en términos de calidad de vida le ganan tiempo a los vecinos del lado donde lo tomen, que además ahora también van a contar con el sistema predictivo, que les permite saber exactamente a qué hora va a venir el colectivo, lo cual redunda en tiempo y en muchos casos en seguridad también, especialmente en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. El anillo digital, todo ese sistema de detección de patentes que muchos de ustedes ven en los ingresos a la ciudad y que permite correr la patente detectada contra base de datos en materia de seguridad y que explica muchas de las detenciones específicas sobre hechos específicos que hubo, pero sobre todo la disuasión para la ocurrencia de esos hechos, especialmente, por ejemplo,
en materia de secuestros express, en donde las estadísticas bajaron, o mejoraron, por eso bajaron, terriblemente a ambos lados de la General Paz. Estos son algunos de los hechos hasta ahora, de los logros hasta ahora. Me gustaría señalar dos, más que agenda específica, que está sobrediagnosticada y el foro hace muy bien en hacerlo, dos ángulos posibles, que creo que son adicionales, que agregan adicionalidad al tratamiento de la agenda metropolitana. El primero es el de cambio climático. No hace falta que les explique lo que está pasando en el mundo, por ponerlo en unos términos, con el cambio climático. No solamente en términos de el deterioro sustantivo del planeta, sino en términos de movilización social y pública. Es una causa que, diría, salvo Trump, todo el mundo está de acuerdo, incluyendo los propios alcaldes dentro de Estados Unidos, que cuando Trump dice Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, los alcaldes dicen nosotros nos quedamos. Entonces, si uno suma los compromisos de todos los alcaldes de las ciudades de Estados Unidos, se parecen bastante a los compromisos que hubiera tenido Estados Unidos como país. Lo cual habla no solamente de la importancia del cambio climático, sino de la importancia geopolítica de las ciudades, que en medio de este desorden global o multilateral emergen como actores geopolíticos que definen agendas globales. Y de ahí la constitución del Urban 20, que lideramos el año pasado con motivo del G20 en Buenos Aires. Temas globales que tienen epicentro en las ciudades. Cambio climático es uno, migraciones, por ejemplo, es otro. ¿Pero por qué decía cambio climático? Porque en la etapa que viene, como señalaba Nicolás, debería haber empezado por decir el honor que me da de compartir el panel con él. Como le decía a Pedro afuera, un profesional del servicio público, al que seguro ahora también le llega su responsabilidad, no le vamos a preguntar en qué porque lo pondríamos en un problema, pero es un gran honor en serio, y para la etapa que viene, donde dos espacios políticos distintos van a convivir en la provincia, la ciudad y la nación, necesitamos tinglados conceptuales que nos ayuden a avanzar en esos consensos de los que señalaba Nicolás. El cambio climático puede ser uno. Es inverosímil pensar que la ciudad solamente tiene una agenda de cambio climático. Yo me encargo de las relaciones internacionales de la ciudad. Cuando yo viajo al exterior y cuento Buenos Aires, primero que no entienden esto de la ciudad de Buenos Aires, la provincia del otro lado, pero no lo entienden porque no tendrían por qué entenderlo. Y cuando yo defino la escala de la ciudad de Buenos Aires, tengo que andar diciendo que somos 3 millones los que dormimos todas las noches, pero 6 millones los que convivimos durante el día y 14 millones los que estamos impactados o más por un sistema metropolitano. Buenos Aires es una sola, o como lo dio en llamar el padre Pedro y sus apóstoles, la Gran Buenos Aires. Entonces, para la Gran Buenos Aires necesitamos un tinglado de cambio climático que nos permita avanzar en una serie de temas que están vinculados. En transporte, además de las cosas que yo ya dije, la conversión de la matriz hacia transporte eléctrico, y si queremos hacer una transición posible, dado el costo que tiene el transporte eléctrico, podemos ir pasando a gas y de ahí hacia eléctrico. ¿Por qué? Porque la tecnología de transporte eléctrico todavía sale cara, aproximadamente 2 veces más que la tecnología de buses actuales, y porque hoy tenemos más facilidad de acceso a gas que a electricidad. Pero el mundo, las regiones metropolitanas a las que nos queremos parecer, el Gran Toronto, el Gran Londres, van todas avanzando hacia transporte eléctrico. Otro tema, el manejo de cuencas, que acá está también hiperdiagnosticado. En tercer lugar, la articulación de un desarrollo urbano coherente a los dos lados de la General Paz. La ciudad acaba de aprobar la reforma al Código Urbanístico, el Código de Edificación. Eso le va a cambiar para mejor la morfología de la ciudad de Buenos Aires. Todos saben de qué se trata, pero esencialmente se trata de nivelar en alturas, agregar mix de uso a la zonificación de la ciudad de Buenos Aires, generar incentivos para que Buenos Aires ya no tenga eso que ustedes ven desde la General Paz, esos barrios donde la gente vive nada más y por eso ven una línea de casas,
y el centro en el cual la gente, microcentro en el cual la gente trabaja nada más. El mundo avanza hacia lugares con mix de uso, en donde en el mismo lugar se pueda vivir, trabajar, esparcirse y estudiar. Y ahí es donde también las universidades del conurbano son una gran oportunidad. Ahora, no puede ser que con diferencia de 3-4 cuadras, de un lado de la General Paz haya ese código y del otro lado uno que permite, qué sé yo, frigoríficos o industrias contaminantes. No va desde la lógica más intuitiva, con independencia de cómo llegamos hasta acá. Entonces necesitamos avanzar en armonización de esos códigos de edificación, porque el desarrollo económico no va a discriminar por las 3 o 4 cuadras de la General Paz. Y si discrimina, lo va a hacer en contra del más débil, que son los que están del otro lado de la General Paz. En materia de vivienda, el desafío en materia de vivienda es elocuente, es inmenso. No es una jurisdicción trabajando sobre ese tema y además hay que planificarlo. Estos son algunos de los temas que podrían formar parte de una agenda de cambio climático. Una segunda idea que quiero dejar, que es casi un llamado a dónde podemos llegar juntos, es una gran oportunidad que tenemos en la Expo Buenos Aires 23. La Expo Buenos Aires 23 es lo que en su momento fue la feria internacional que dio lugar nada menos, ya ahí me empezaba a llorar, a la Torre Eiffel, como símbolo de esa feria internacional de París. Quienes presentaron la postulación, más que de Argentina, pero con epicentro en Buenos Aires, y lo ganamos hace un par de años, tuvieron la enorme sabiduría de presentar Buenos Aires, no la capital o la provincia. Y lo hicieron, además de por estrategia, porque si bien la Expo 23 va a tener epicentro en Tecnópolis, tiene todo un plan urbano pensado para conectar Tecnópolis con este lado de la General Paz, lo que nosotros llamamos el Parque Saavedra. Es una enorme oportunidad, no solo para trabajar en temas urbanos vinculados al lugar donde va a ocurrir, por ejemplo, un puente que cruce, tapas verdes que crucen la General Paz de un lado al otro, sino también para exponer ahí visión metropolitana de la ciudad que está organizando la Expo 23. Es el momento en donde nos vamos a presentar ante el mundo. La Expo 23 no es ni de izquierda ni de derecha, no es ni de ciudad ni de provincia. Es el momento en donde nos presentamos ante el mundo. Por eso me gusta como ancla para que nos propongamos hacer cosas de cara a la Expo 23. Y termino, como había dicho, con la presentación en exclusiva de un sistema que para todo lo que dijimos nos parece que puede servir, que es Ambadata. Ambadata es una herramienta, una plataforma que consolida más de 200 indicadores de 40 fuentes oficiales de nación, provincia, ciudad, municipios y organismos internacionales. Son datos sociodemográficos, económicos, territoriales, de servicios y de obras públicas que permiten apoyar con evidencia robusta y actualizada políticas de alcance metropolitano. Van a encontrar en el sitio ubicación y detalles de más de 1.300 espacios verdes públicos, 236 sedes universitarias. Me salgo del papel un minuto. El potencial de atracción de estudiantes internacionales que la Gran Buenos Aires tiene, dado el conglomerado de universidades donde, por supuesto, se destaca la UBA, pero por suerte es mucho más que eso también, e incluye a las universidades metropolitanas, es inmenso. Y no hay mejor poder blando para una región, iba a decir para una ciudad, pero para una región, que ser el lugar elegido por los estudiantes internacionales. Poder blando no solamente en términos de la inversión inmediata que hacen esos estudiantes en el país, sino del capital futuro que supone llevar en la memoria el haber pasado por un país. Hoy hay 80.000 estudiantes internacionales en la ciudad de Buenos Aires y seguro que si contamos el Gran Buenos Aires, mucho más. 236 sedes universitarias, 650 salas de teatro y más de 50 parques industriales y distritos económicos del AMBA. También es información valiosa para vecinos, emprendedores y especialistas. Y nos inspiramos desde el Gobierno de la Ciudad en un trabajo que llevamos adelante en la Secretaría General de Gobierno, que yo lidero junto con el Ministerio de Gobierno,
que lidera mi amigo Bruno Screnzi, en experiencias internacionales como las de Barcelona y París. ¿Por qué? Porque además, para todas las políticas AMBA que queremos llevar adelante, la intuición pasó de moda, como en todos lados. Se gobierna con evidencia. Entonces, el AMBA Data es, como la nomenclatura ahí lo muestra, una herramienta de provincia y de la Ciudad de Buenos Aires que ojalá la usemos y la usemos a los dos lados de la General Paz. Termino agradeciéndole al equipo de AMBA Data, las personas de Jerónimo Torraldal y Angie, y a mi otro colega Martín Alessandro, que está en China evangelizando por ahí. Muchas gracias. Buenos días. No sé si tengo que decir en mi carácter de monaguillo o de vicepresidente o de obispo. No, obispo no. En todo caso, bueno, entonces en carácter de vicepresidente y monaguillo de la Fundación Metropolitana, les doy la bienvenida al Foro 2019. Muchas gracias, José Luis, como siempre, y a Aiza por la hospitalidad. Muchísimas gracias al equipo, porque para que esto funcione, la Fundación tiene un equipo que lidera Gastón, pero que el equipo es enorme y de una pasión importante. Las cosas se hacen con pasión para lograr buenos éxitos. Tal vez de esto es de lo que yo quiero referirme. Pero antes que desarrolle un desafío para la jornada, hago un poco de silencio también cuando pido, que podamos reflexionar un instante respecto de un hecho institucional que deberíamos celebrar y mucho. Y es el significado de un encuentro que se efectuó el 28 de octubre por la mañana. Presidente entrante y presidente saliente hablando, conversando civilizadamente. Pero debo decir que no sé si no podríamos empalmar este hecho al cual me refiero, el cual por nuestra costumbre o cultura nos asombra, con lo que creo que puede ser un momentum en el proceso histórico, que no es nada más ni nada menos que reconocernos como parte de un todo único, con matices, con diferencias, pero miembros de un proyecto común. Creo que a eso se refirió Nicolás cuando habló de consensos. Es difícil generar verdaderos consensos y políticas de Estado a largo plazo si no tenemos un espacio cultural en donde nos sepamos miembros de ese hecho que es transformarnos en nación, en el caso de nación. Algunos consensos expuso Fernando, transformados en hechos concretos, a través de trabajos que para lograrse tuvieron que ponerse de acuerdo distintos gobiernos municipales y federales y nacional para transformarlo en realidad. O sea que hay experiencia de que se puede lograr. Pero ahora entrando en nuestro ámbito muy específico, el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y en el Foro Metropolitano 2019, yo quiero dejar planteados algunos interrogantes que nos permitan recorrer transversalmente con ellos, con esos interrogantes, todos los temas que vamos a compartir el día de hoy y que esperamos podamos, en nuestro cierre, encontrarnos amalgamando algunas respuestas. Se trata justamente de nuestra cultura metropolitana. Obsesivamente este año en la Fundación hablamos mucho de este tema.
¿Cómo podemos lograr tener un destino común sin un plan en común? Que nos integre a todos en lograrlo exitosamente. Y cuando nos referimos a la Gran Buenos Aires, ¿podemos identificarnos con una cultura en la cual nos reconocemos? ¿Hay una identidad común? El valor de la cultura, y no hablamos de expresión artística, en sí misma, está en que nos estructura un conjunto de valores, los cuales permiten definir los límites de lo que establecemos como nuestras conductas. Y además nos permiten objetivos comunes a los cuales las acciones planificadas nos permitirían lograr. Pero también se transforma esa cultura en el ámbito del cual sí surgen expresiones artísticas. Entonces una música, un cuento, una obra de teatro, un guión de cine o una obra plástica se vislumbra como una expresión propia, no ajena, algo que nos representa. ¿Esa expresión es común a todos? ¿O representa a algunos y no a otros? ¿Y cuán distante es esa expresión de aquella otra? En distintas épocas y ciudades hemos visto en la historia a la Londres de Marx, en plena revolución industrial, con un escenario urbano determinado y con expresiones plásticas determinadas. O a la París de Baudelaire, que coincide con los impresionistas, o a la Atenas de Pericles, o a la Roma en tantos siglos diferentes. Pero la identidad de esa población estaba definida en relación al entorno y a la cultura que estas ciudades tenían, y en virtud de lo cual pudieron desarrollar grandes momentos de la historia. Los entornos físicos no pueden ser diseñados igual para la subjetividad de una comunidad que para la de otra. Eso además, si sucede, hace fértil el espacio para la creatividad que emerge confortable y se desarrolla lógicamente y más próspera en un ambiente que le es armonioso con sus valores y conceptos culturales. Acá, en virtud de lo que comentó hace un ratito Fernando, me parece que la oportunidad extraordinaria cuando hablamos de creatividad es la Expo 2023, que de eso habla. Se determina que es el leitmotiv de esa exposición mundial, que sucede en la Gran Buenos Aires. Interesante, me surgió este comentario en virtud de que él la trajo como un evento importantísimo para nuestra metrópoli. Bueno, es tendencia además últimamente que la neuroarquitectura, que busca generar espacios que inviten a vivir experiencias placenteras, armoniosas y creativas. Interesante para comentárselo en el cierre a Facundo. Ahora, ¿podríamos hablar de neuroplaneamiento? Entonces, neuroplaneamiento urbano en la metrópoli. Y para ello no deberíamos comprender cuál es la ecuación cultural que nos une nuevamente. Traigo este punto a la mesa. Bueno, dejo planteado el desafío y considerando sea retomado en las conclusiones para el cierre de la jornada. Que disfruten mucho, mucho del Foro 2019. Gracias.